Hola a todos, nosotras somos Ana Irina, Carmen, Andrea, Candela y Marina y os vamos a hablar sobre el Islam. En primer lugar vamos a mostrar un pequeño índice de los contenidos que vamos a tratar. Primero empezaremos haciendo una pequeña introducción en la que diremos que el Islam ha formado, forma y formará parte de la historia del mundo, desde su surgimiento en el siglo VII con el profeta Mahoma hasta su expansión por todo el mundo. El objetivo principal de esta investigación es recoger toda la información que sea posible sobre la historia del mundo islámico y los objetivos específicos son conocer a fondo todos los apartados que vamos a ir desglosando a continuación y aprender como futuros docentes a investigar sobre diferentes países al nuestro para así poder conocer otras culturas. Seguimos con el punto 2, ubicación geográfica y delimitación, países que lo integran. En primer lugar, los territorios que se incluyen en el análisis son Oriente Medio. Fueron los guardianes de las tradiciones y textos sagrados del Islam, núcleo del nacimiento y expansión de la religión. Arabia Saudí, lugar de nacimiento del profeta Mahoma y sede de la Meca y Medina. Irak. Bagdad fue un centro cultural y político en el califato abasí. Irán, representante del Islam chiita, diferenciado de otros países mayoritariamente sunitas. Siria y Líbano. Área histórica de convivencia entre musulmanes y otras religiones. Jordania, Qatar y Emiratos Árabes Unidos fueron países modernos con fuerte tradición islámica. En cuanto a África del Norte, el Islam se fusionó con culturas locales como la bereber, influyendo en arquitectura y costumbres. Egipto, Universidad de Al-Azhar, como referente islámico y una de las primeras regiones islamizadas. Marruecos, Argelia, Túnez y Libia tuvieron una mezcla de tradiciones islámicas y bereberes. Seguimos con Asia Meridional, Islam introducido por rutas comerciales y misioneros sufíes. Afganistán fue un país influenciado profundamente por la tradición islámica. Pakistán, fundado en 1947 como Estado musulmán con identidad ligada al Islam. Seguimos dentro de Asia Sudoriental, Indonesia, con mayor población musulmana del mundo, con más de 230 millones, y Malasia, religión oficial islámica con convivencia interreligiosa. En segundo lugar, delimitación geográfica de los países. Oriente Medio, península arábiga y territorios vecinos, y sus límites serían por el oeste el mar Mediterráneo, el Golfo Pérsico por el este y el Sáhara por el sur. África del Norte, Magreb y Egipto, entre el Mediterráneo norte y el Sáhara al sur. Egipto conecta con Oriente Medio por el Sinaí. Asia Meridional, Afganistán, Pakistán y Bangladesh, delimitados por el Hindú Kush y Himalaya norte y el Océano Índico al sur. Asia Sudoriental, Indonesia y Malasia, archipiélagos estratégicos en antiguas rutas comerciales marítimas. Por último, países que utilizan la clasificación histórica. Tendríamos a Arabia Saudí, sistema legal basado en la Sharia, custodia de la Meca y Medina, liderazgo espiritual del Islam. También Irán, república islámica con sistema basado en el chiismo, distintiva frente a países sunitas. En tercer lugar, Egipto, Al-Azhar como faro del conocimiento islámico. Monumentos como la ciudadela de Saladino simbolizan su legado histórico. Y por último, Indonesia y Malasia, aunque modernos, preservan el legado islámico en educación y cultura. En Malasia, el Islam es la religión oficial, con eventos culturales ligados a festividades islámicas. Las etapas históricas del Islam. El Islam se divide en 8 etapas, siendo la primera etapa el periodo de profecía. Va del 610 al 632. El profeta Mahoma comenzó sus primeras enseñanzas en la Meca, donde había una gran tensión social. Hubo aceptación de ellas por las clases sociales más desfavorecidas. En cambio, la clase poderosa y adinerada lo tomaba como algo negativo el Islam. Se produce la expansión del Islam por toda la península arábiga.
El califato ortodoxo va del 632 al 661. Se sucedieron 4 califas. El Islam se dividió en 2 ramas, sunitas y chiitas, y se asentaron las bases del Islam y comenzó la expansión por Oriente Próximo y el norte de África. El califato omeya va del 661 al 682. La capital se estableció en Damasco y su precursor fue Muawiyah I. El califato fue de carácter hereditario en la familia omeya. Los cargos administrativos quedaron divididos en cancillería y en servicio de postas, y se caracterizó por una gran prosperidad económica y por la expansión territorial por el norte de África y la península ibérica. Se creó el dinar de oro y en el 717 quedaron expuestos los derechos, los deberes y el pago igualitario de impuestos entre todos los islámicos. Comenzó así la decadencia e inestabilidad del poder. El califato abasí va del 750 al 1258, siendo la capital en Bagdad, y hubo 37 califas. Comienzan los centros culturales, que provocaron un esplendor económico y cultural, y el centro de interés de la sociedad fueron las ciudades. Se comenzaron a traducir textos persas y griegos. En el 849 se lleva a cabo una política de represión y en los siglos posteriores entró el califato en decadencia. Las dinastías regionales y el declive del califato. Va del 1258 al 1500, la división del califato abasí tanto económicamente como territorialmente. Durante el siglo X y XI hubo hasta 3 califatos, y el califato abasí tiene que buscar apoyos en los turcos. Surge el imperio mongol e invade en 1258 Bagdad, produciéndose así la caída del califato abasí. Los imperios islámicos va del 1500 al 1800. Encontramos el imperio mongol, que se fundó en 1206, de origen turco, destacaron numerosas conquistas y desapareció en 1370. El imperio otomano se fundó en 1299, cogió el Islam suní y en 1922 desapareció. Fue de gran importancia para el mundo islámico. El imperio safávida, fundado en 1500, de origen turco, de gran importancia el Islam chiita, y desapareció en 1736. En la era moderna y el colonialismo del siglo XIX y el siglo XX, una época convulsa y de decadencia, y encontramos reformas educativas, sociales y políticas. Europa tenía gran interés por conquistar los territorios islámicos. Tras la caída del Imperio Otomano, la colonización europea sobre los territorios islámicos se asentó. El Islam contemporáneo es la última etapa y es desde el siglo XX hasta la actualidad. Tiene que hacer frente a la descolonización, la globalización y la modernización. Y hay un enfrentamiento entre modernizar el Islam o no modernizarlo. Surgió el movimiento islamista, que es que todo el mundo tiene que estar bajo el Islam, destacando a los hermanos musulmanes y los grupos yihadistas. En la actualidad, el territorio islámico se encuentra sumergido en una gran crisis debido a enfrentamientos entre sí, y la globalización es concebida como un aspecto negativo, ya que consideran que amenaza tanto a su religión como a su política. Las etapas históricas del Islam son el periodo de la profecía, el califato ortodoxo Rashidun, el califato omeya, el califato abasí, las dinastías regionales y el declive del califato, los imperios islámicos, la era moderna y el colonialismo, y por último el Islam contemporáneo. Dentro del periodo de la profecía destacamos la primera revelación, la Égira y la conquista de la Meca. La más importante de estos acontecimientos históricos es la primera revelación, ya que en esta época se marca el inicio de la misión profética de Mahoma y además se establece el Corán como la guía central del Islam y señala el inicio del Islam como una nueva religión monoteísta. En el califato ortodoxo tenemos la compilación del Corán, la expansión territorial y la primera fitna. Consideramos el más importante de estos acontecimientos históricos la primera fitna, ya que fue la primera guerra civil y dividió la comunidad musulmana y sentó las bases de las futuras divisiones sectarias entre suníes y chiíes, y además marcó el fin de la unidad política del califato Rashidun y el inicio del califato omeya. Después tenemos el califato omeya. Dentro de este dividimos la fundación del califato omeya y el traslado de la capital a Damasco, la expansión del imperio y la conquista de la península ibérica, y por último la batalla de Karbala y el cisma suní-chií. Dentro de este consideramos más importante la fundación del califato omeya, ya que la capital se trasladó de Medina a Damasco en Siria, y esto facilitó la administración más centralizada. Además,
hubo unas rutas más cercanas a las rutas comerciales y culturales del Mediterráneo oriental y se rompió la tradición de elegir al califa mediante consenso o sura. Después tenemos el califato abasí. En el califato abasí encontramos la fundación del califato abasí y la revolución abasí, la era dorada del Islam y la caída de Bagdad ante los mongoles. De estas consideramos la más importante la fundación del califato abasí, debido a que en esta época hubo un gran movimiento militar y político liderado por los descendientes del tío del profeta Mahoma y este movimiento fue apoyado por los mawali. Además, los abasíes establecieron su capital en Bagdad en el 762 y esto marcó el inicio de una era de esplendor cultural y político. Después tenemos las dinastías regionales y el declive del califato, donde destacamos el establecimiento de dinastías independientes, el auge de los buyíes y la pérdida de poder del califa abasí y la invasión de los selyúcidas y el renacimiento temporal de la autoridad islámica centralizada. De este, consideramos más importante el establecimiento de las dinastías independientes debido a que en esta época entre las dinastías más destacadas estuvieron los idrisíes, los tairíes y samaníes y por último los aglavíes. Después tenemos los imperios islámicos. Dentro de los imperios islámicos destacamos el establecimiento del califato Rashidun, la era de oro islámica bajo el califato abasí y la caída de Constantinopla bajo el imperio otomano. Destacamos como más importante la caída de Constantinopla bajo el imperio otomano debido a que se considera importante el fin de la Edad Media y además se marca el ascenso del Imperio Otomano como una potencia global que dura hasta el siglo XX. La era moderna y el colonialismo también se divide en tres acontecimientos históricos que son el dominio territorial y económico, la erosión de las instituciones islámicas y la resistencia a los movimientos nacionalistas islámicos. Dentro de esta consideramos más importante el dominio territorial y económico debido a que el Islam se expande rápidamente estableciendo grandes imperios que le asignarán una gran relevancia tanto económica como geopolítica. Y por último tenemos el Islam contemporáneo, que dentro del Islam contemporáneo encontramos la Revolución iraní, la Guerra del Golfo y la Primavera Árabe. Dentro de estos tres acontecimientos históricos nos ha sido muy complicado elegir el más importante porque en el mundo contemporáneo todos los acontecimientos son importantes para nosotros. Pero destacando uno de los más importantes, destacamos la Primavera Árabe, porque en esta época se puso en evidencia el papel de las redes sociales y la comunicación digital en los movimientos. En el punto 5 vamos a hablar sobre 10 personajes históricos del Islam. En primer lugar tenemos a Muhammad, cuyo nombre completo fue Muhammad ibn Abdullah. Fue un profeta árabe que fundó la religión musulmana y se cree que su nombre primitivo era Ahmad. Además proclamó el monoteísmo. Abu Bakr acompañó a Mahoma durante la Hériga y fue muy amigo cercano suyo y seguidor de él. Además fue elegido como el primer califa tras la muerte de Mahoma. Muawiyah I tuvo un papel clave en la historia islámica. Fue gobernador de Siria durante casi 20 años y después fue el fundador y primer califa del califato omeya. Abderramán III fue una buena elección porque es el símbolo del apogeo de Al-Ándalus, que este territorio es único en el mundo islámico. Fue el primer califa y octavo emir de los omeyas andalusíes, centralizó el poder, reorganizó la administración y fortaleció la economía trayendo estabilidad al Andalus. Saladino es un ejemplo que sobresale por cómo el liderazgo islámico enfrentó desafíos externos mientras abordaba divisiones internas dentro de la umma. Fue sultán de Egipto y de Siria y unificó regiones como estas dos, como Egipto y Siria, bajo su liderazgo. Osmán I representa el inicio de un legado político y religioso que transformó al Islam en una fuerza global. Su emirato destacó por la capacidad que tenía de crecer y absorber a otros estados islámicos y cristianos. Por ejemplo, aseguró rutas clave hacia Bitinia y lideró la victoria en la batalla de Bafea. Muhammad Abduh nació en 1849. Crece en el pueblo de Malahat Nasr y su padre contrata un profesor privado que le enseñó el Corán, que, a pesar de no tener mucho dinero, a la edad de los 12 años, Abduh ya había completado la memorización completa del Corán.
Promovió la educación, la razón y la ciencia, y reinterpretó la escritura islámica y eliminó las supersticiones y prácticas tradicionales. Vale, ahora vamos con Mustafa, que también tiene un papel bastante polémico. Fue militar, político turco y constructor de la moderna República de Turquía. Implementó reformas para modernizar Turquía, como la separación de la religión del Estado, adopción del alfabeto latino, el impulso de la educación laica y obligatoria o la igualdad de género. Ibn Haldun es conocido como el padre de la sociología. Destaca su obra Muqaddima, que es una introducción a la historia universal y es un tratado filosófico que aborda temas sobre política, economía, sociología, psicología y geografía. Maimónides fue filósofo y médico judío influenciado por el pensamiento islámico. Su legado médico es muy valioso dentro de la historia de la ciencia y destaca la Guía de los Perplejos, que es una de sus obras que refleja el método racionalista de los filósofos islámicos y sigue siendo estudiada en filosofía y teología. A continuación vamos a hacer una comparación con Europa. Tenemos que tener en cuenta que el mundo islámico y el occidental han tenido a lo largo de la historia tanto grandes diferencias como grandes parecidos. En primer lugar, tenemos que empezar hablando de que las etapas históricas tanto del mundo occidental como del islámico son diferentes. En el mundo occidental conocemos 5 etapas históricas y en el mundo islámico se han dividido en 9. Por otra parte, la convivencia entre ambas culturas ha convivido a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Europa y Asia han convivido las dos culturas, lo mismo que pasa con Oceanía. Sin embargo, en África, la cultura predominante ha sido la islámica y en Norteamérica la occidental. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que alrededor de la historia ha habido diferentes momentos en los que ambas culturas se han unido. Por ejemplo, el conocimiento islámico fue transmitido durante la Edad Media con la influencia del griego y del romano, proveniente de Occidente. Además, el mundo occidental centra su historia desde una perspectiva más política y el mundo islámico desde una perspectiva más religiosa. En lo que a filosofía se refiere, nos encontramos con el concepto de fitna, que tiene más que ver con el mundo islámico, y el concepto de continuidad, que tiene más que ver con el mundo occidental. Además, la influencia de España ha tenido una gran influencia, ya que hemos podido tener algunos monumentos, tecnología, idiomas, costumbres provenientes del mundo islámico. Por último, haremos una pequeña conclusión, en la que cabe destacar que tras la realización de este trabajo podemos concluir que al ser en grupo ha sido bastante llevadero y ha facilitado la investigación. Por otro lado, también tenemos que decir que nos ha ayudado a nuestro futuro como docentes el trabajar el conocimiento histórico y ha sido de gran ayuda para nuestro futuro laboral.